Bueno, vamos a empezar con la explicación del método de Newton, que es lo único que nos quedaría por ver de lo que es la parte de MATLAB de la asignatura. Mirad, estos dos son los ficheros que yo os voy a pasar luego. Esto es el fichero que contiene la función del método de Newton, programada en MATLAB, y esto es un fichero que tiene los comandos que debéis de ejecutar en MATLAB para llamar a esta función y que os devuelva el resultado adecuado. Bueno, lo que voy a hacer es colocarlo en una carpeta que se va a llamar método Newton. Voy a colocar en esta carpeta estos dos archivos. Bien, y ahora vamos a empezar. A ver, lo primero que vamos a hacer es abrirnos MATLAB. Yo tengo aquí el acceso directo en el escritorio. Pues vamos con ello. Bien. Bueno. A ver, que me apañe. Aquí, vale. Vamos a ver. Vamos a abrir primero el código que acabo de guardar en la carpeta método de Newton. ¿Veis? Como lo guardé como un fichero .m, MATLAB me da la opción de abrir ese fichero. Sin embargo, el otro, como es un archivo de texto simplemente con notas que quiero que tengáis en cuenta, pues ese no me da la opción de abrirlo. Vamos a abrir la función del método de Newton y comentamos un poco todas las cosas, ¿vale? Hombre, cuando abráis esto, pues vais a ver aquí una función y yo lo único que puedo saber de esta función ahora mismo sería la función de Newton recibe lo que es la ecuación, la función de x, recibe una cosa que se llama valor inicial y esto de aquí que es el error o tolerancia de este algoritmo y nos va a devolver pues la raíz de la función. Vamos a hacer una cosa. Para que entendáis bien el método de Newton, vamos a verlo en lo siguiente. Veréis. Wikipedia, método Newton. Fijaos, esta página os la podéis leer, aunque bueno, él ya ha contado en clase en qué se fundamenta, ¿vale? Lo primero es, antes de verse uno el método de Newton, debería de conocer bien el método de la bisección y el método de la regla falsa que ya he contado en los otros vídeos y que también os he contado en clase, ¿vale? Ambos métodos se fundamentan pues, en encontrar la raíz de la función dada, ¿vale? Y como sabéis, tanto el método de la bisección como el método de la regla falsa lo hacen acotando el punto de corte con el eje de las x en un intervalo a, b. ¿Cuál es la diferencia entre el método de bisección y el método de la regla falsa? Pues que la manera en la que van acotando la raíz o el punto donde la función corta con el eje de las x es distinta, mientras que el método de la bisección lo hace de una manera un poco más sencilla, simplemente yéndose a la mitad del intervalo a-b. Recordar que calculábamos el punto C como a más b partido 2. El método de la regla falsa lo hace de otra manera. Ese punto, ya estamos, vamos a poner esto, vale. Ese punto C, ¿cómo lo calcula el método de la regla falsa? Pues ya sabéis que lo que hace es calcularlo mediante una ecuación que básicamente es la recta entre f de a y f de b, para que el punto C nuevo no sea simplemente la media del punto A y B, sino una aproximación donde más o menos tiene más posibilidades de estar el punto de corte, lo que es la raíz, ¿vale? Bueno, el método de Newton no se basa en un intervalo, sino que el método de Newton lo que necesita es que tú le digas la función, ¿veis? Aquí en el gráfico esta función, ¿vale? El método de Newton se basa en la función y, por otro lado, el método de Newton se basa en una aproximación que vosotros le debéis de dar. Vamos a leerlo. Dice, el método de Newton-Raphson es un método abierto, en el sentido que su convergencia global no está garantizada. La única manera de alcanzar la convergencia es seleccionar un valor inicial lo suficientemente cercano a la raíz buscada. Ojo con esto, ¿vale? El método de Newton-Raphson, por ejemplo, si la raíz está aquí, supongamos que este es el x igual a 2,
Pues yo le tendría que dar un punto inicial cercano a ese x igual a 2, porque si no, por la manera de funcionar que tiene el método de Newton-Raphson, puede que no encuentre la raíz, ¿vale? Dice esta descripción: así, se ha de comenzar la iteración con un valor razonablemente cercano al 0, ¿vale? Lo que yo os decía, tenemos que darle un punto más o menos cercano a donde va a estar la raíz. Dice, la relativa cercanía del punto inicial a la raíz depende mucho de la naturaleza de la propia función. Si ésta presenta múltiples puntos de inflexión o pendientes grandes en torno a la raíz, entonces las probabilidades de que el algoritmo diverja aumentan, lo cual exige seleccionar un valor supuesto cercano a la raíz. Esto es importante, ¿vale? Porque este método se basa en derivadas de la función. Entonces, cuantas más pendientes tenga o más puntos de inflexión, se puede hacer más un lío, ¿vale? Dice luego, una vez que se ha hecho esto, una vez que se ha planteado la función y un valor inicial, el método linealiza la función por la recta tangente en ese valor supuesto. La abscisa en el origen de dicha recta será, según el método, una mejor aproximación de la raíz que el valor anterior. Se realizarán sucesivas interacciones hasta que el método haya convergido lo suficiente. Vamos a ver, os lo voy a tratar de explicar mediante esta función que han puesto ellos aquí, ¿vale? Vamos a ver cómo funcionaría el método de Newton-Raphson con esta función. Damos la función y fijaos, ahora cuando inicie otra vez el vídeo. Bien. Fijaos, el primer punto que ellos plantean, como raíz, fijaos que en este caso incluso lo alejan un poco del verdadero punto. El verdadero punto de corte está aquí. Bueno, pues ellos dicen, mirad, vamos a plantearnos que el primer punto, la primera aproximación, el primer valor que le damos es este, ¿vale? Le dan este primer valor. Dicen, supongamos que está aquí la raíz. ¿Qué hace el método de Newton-Raphson? Hace lo siguiente, veréis cuando empiece el vídeo. Fijaos, ya va a empezar. Vale. Lo primero que hace es mirar a ver si esto es punto de corte. Y ve que no. Como ve que no, lo que hace entonces es hacer la derivada de la función en este punto y lo que consigue es trazar una recta. Trazar una recta y esa recta que traza corta al eje de las X aquí en este punto. Fijaros, lo voy a volver a hacer. ¿Veis la recta roja? ¿Veis dónde corta? Bien, ese punto donde corta será nuestro nuevo X, nuestro nuevo, digamos, valor inicial. El primer valor inicial fue este, vimos que ese no era bueno, hicimos la derivada y con esa derivada cortamos aquí, con la tangente cortamos aquí el eje de las X. Ahora tomamos este nuevo punto, vemos que este nuevo punto no es raíz, no da 0, así es que, ¿qué es lo que va a hacer? Fijaos como en este punto donde tengo ya el cursor traza una recta, lo veréis ahora. Primer punto, recta, corta, nuevo punto, vemos que tampoco no es, así que recta, corta, ¿veis a dónde se viene? Este es el tercer punto, ahora con el tercer punto ve que tampoco, corta, ya está aquí, y ahora con este punto, recta, corta, ha obtenido la raíz. ¿Veis? El nuevo punto, con la tercera o cuarta recta, no me acuerdo, da justo una raíz. ¿De acuerdo? Entonces, ¿y cómo se calcula ese nuevo punto? Si yo tengo la X valiendo 2, ¿cómo llegamos luego al siguiente punto X para ver si ese punto X ya si es raíz y si no trazar una recta? ¿Cómo lo va haciendo? Pues mirad, es sencillo, la fórmula es esta de aquí, ¿vale? Imaginemos que mi X0, es decir, mi valor inicial que yo supongo como raíz es 2. Xn, X0, valdría entonces 2. ¿Cómo hallo X1, es decir, el siguiente valor al valor inicial? Pues X1 sería igual a X0 menos esta división, ¿vale? Es la función en el punto inicial partido de la derivada de la función en ese punto inicial, ¿veis? Esto lo que me calcula es el siguiente punto de corte con el eje de las X. Fijaos, ¿veis? Este sería mi punto inicial y el punto siguiente lo calculo con el punto inicial menos el valor de la función aquí y el valor de la derivada de la función para ese mismo punto x0, ¿vale? Así es como funciona. Y eso nos va a conseguir este punto, que es el corte con el eje de las X. Bueno, pues todo esto ahora lo que hay que hacer es programarlo en MATLAB.
Vamos a ver. Os he procurado hacer una función un poco distinta a las otras dos, procurando hacerla un poco más sencilla y con otro método, ¿vale? Para que tengáis varios ejemplos. Mirad, primera línea, método de Newton ha de recibir la función, el valor inicial que yo supongo como raíz. Recordad que en el ejemplo que yo os conté ahora mismo partíamos desde x igual a 2, ¿vale? Ahora os haré otro ejemplo más gráfico. Y luego tenemos aquí lo que es el error, ¿vale? El error que permitimos. Recordar que si yo hallo un x y ese x, su f de x, resulta ser 0,000001, pues, hombre, no es la raíz exacta, pero me vale porque a lo mejor mi tolerancia es de 0,1, ¿vale? Entonces, me valdría. Fijaos lo que hago. Lo primero que hago con la función que me pasan es pasarle una función llamada inline. Esta función lo que hace es convertir a un string, ¿vale? Convertir a una cadena de caracteres la función que me han pasado, ¿vale? Esto es necesario. Tenéis que hacerlo para luego poder hacer un feval. Luego lo vais a ver por aquí. Bueno, el comando diff lo que me hace es, dada una función, me hace su derivada. Bueno, pues es lo que hago, calcular la derivada de la función que me han pasado en el parámetro y la guardo en la variable der. A continuación, hago lo mismo para esa derivada, pasarla a cadena de caracteres y lo guardo en otra variable llamada derivada. Es decir, función y fórmula son lo mismo y derivada y der también. ¿Vale? Son la función derivada. Lo único es que una es en formato cadena de caracteres y otra es sin formato cadena de caracteres. Una función sin más en MATLAB, que luego veréis cómo se la paso al método de Newton. Me declaro por aquí una variable error que es entera y vale 10. ¿Vale? Este valor inicial se lo doy para que la primera vez entre al bucle while. Luego tengo aquí lo siguiente. xi es igual a valor inicial. Ojo con esta variable. xi igual a valor inicial, el valor inicial que me han pasado. ¿Qué hago a continuación? Decimos, mientras el error sea mayor que esto, que es el error tolerado, vamos a ver, si el error tolerado fuese 0,0001, como era en el ejercicio de la práctica, como error es 10, 10 es más grande que 0,0001, así es que entramos al bucle while. ¿Qué hago ahora? La fórmula, es decir, la función, tengo que hallar su valor, o la evalúo, que es lo mismo, en el punto xi. Ese punto xi es el valor inicial que a mí me dieron, ¿vale? Con eso estoy obteniendo f en el punto inicial. ¿Cuánto vale la función en el punto inicial? Hago lo mismo, pero para la derivada. ¿Qué estoy calculando con estas dos líneas de aquí? Si os fijáis con esas dos líneas de aquí, estoy calculando esta división que veis aquí. Esta división es la que estoy calculando. Estoy hallando cuánto vale f en el punto inicial y la derivada de f en el punto inicial. Eso es lo que estoy calculando con estas dos líneas que tengo aquí subrayadas. Una vez hecho eso, ya puedo calcular xi1, que es ¿y cuál es el siguiente punto? ¿Dónde corta al eje de las x la tangente dado el punto inicial? Pues lo hace en punto inicial menos la función en el punto inicial partido de la derivada en el punto inicial. ¿Vale? Bueno, pues una vez hecho esto, lo que digo ahora es, vamos a ver, ¿qué hago? Calculo otro nuevo punto con una nueva tangente, es decir, doy una vuelta al bucle, o el punto f de x y ya me vale. Vamos a ver, lo que hago es error igual a cuánto vale la función en el punto xy. Si lo que vale la función en el punto xy ya es muy pequeñito, he de parar. Entonces, imaginaos que la función vale pues casi 0, ¿vale? El error entonces toma el valor de la función en ese punto y a la que da la vuelta va a salir del bucle while, porque ya el error no será más grande que el error tolerado, será más pequeño, así es que es suficiente, ¿vale? En cada pasada del bucle lo que voy haciendo es imprimir los valores parciales, tanto de mi valor inicial, como de la función en ese punto inicial, como de la derivada en el punto inicial y como del error que estoy barajando ahora mismo con respecto al punto de corte. Lo que hago al final, como última instrucción del bucle while, es decir, mi punto inicial, por así decirlo, ahora mismo para la siguiente vuelta, va a ser el punto xi1, es decir, el siguiente. Es como que cambia el punto inicial y vuelve a dar la vuelta al bucle con el nuevo punto inicial.
¿De acuerdo? A ver, esto lo vais a ver mejor con un ejemplo. Vamos a tratar la siguiente función. Mirad, nos ponemos de nuevo en Google, es una maravilla para esto de las ecuaciones. Voy a introducir aquí la ecuación esta, la vamos a pintar. Mirad, Google nos ha pintado esta función. Esta función tiene dos puntos de corte. Dependiendo de cómo le demos los valores iniciales, nos va a encontrar el método de Newton o bien este, dependiendo de la aproximación inicial que nosotros le demos, porque va a ir a por ella, va a ir a por el punto este o este, el más cercano al valor inicial. Bueno, pues entonces vamos a ver cómo funcionamos con esta ecuación según nuestro método. Mirad, yo ya tengo mi función que os he contado y la tenemos aquí abierta, el newton.m, que está dentro de la carpeta de mi escritorio, método de Newton. Vamos a MATLAB, a la otra ventana, y vamos a ejecutarlo. Mirad, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero nos vamos a preparar el sistema para poder introducir funciones. Entonces le decimos que x va a ser una variable para poder meter ecuaciones. A continuación yo digo función es igual a x elevado a 2 menos 2 por x menos 5. Exactamente lo mismo que pusimos en Google. Vale, la variable función ya vale eso. A continuación decimos valor inicial es igual a 2.5. ¿Vale? No le di el punto y coma, por eso me lo ha sacado. Bien, haciendo esto, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué le estoy diciendo o qué estoy preparando en MATLAB? Estoy preparando en MATLAB esta función, que es la que quiero analizar, y le estoy diciendo que yo me imagino que la raíz puede andar por el punto 2,5, es decir, por aquí, que evidentemente no es así. Pero bueno, vamos a plantear como este punto es el inicial y aquí supongo que esto va a cortar casi ya al eje. Bien, lo que tengo que hacer a continuación es llamar a mi método de Newton para ver cómo funciona. Mi método de Newton devuelve una cosa, que va a ser la raíz. Os digo, si queréis, vamos a llamarlo punto de corte igual, eso es una variable, ¿vale? Punto de corte igual a, llamamos al método de Newton para que nos devuelva valor para esa variable punto de corte y le paso como parámetros, a ver qué recibía el método de Newton, función, valor inicial y el error. Bien, pues entonces venimos aquí y le digo función, la variable función que me he definido aquí arriba. Valor inicial, pues mirad, tengo aquí una variable valor inicial que también se la puedo pasar aquí. Tolerancia, vamos a ponerle tolerancia directamente 0,1, ¿vale? Y le damos. Bien, ¿veis lo que me dice? Me dice que esto os va a pasar a vosotros. Indefinida la función Newton. Bien, esto ha sucedido porque yo he metido la función de Newton dentro de una carpeta que antes no existía, ¿vale? Lo hice aposta para emular lo que a vosotros os va a pasar. ¿Qué tengo que hacer? Claro, decirle a MATLAB que en mi consola de ejecución de comandos conozca esa función de Newton. Para eso, lo que tenemos que hacer es añadir a mi ruta, añadir a mi path, tengo que añadirle esa carpeta para que conozca todas las utilidades que yo tengo guardadas en ella. Entonces, damos aquí a setPath, añadimos un directorio y le decimos que yo quiero añadir de mi escritorio, en concreto, la carpeta llamada método de Newton. Le doy a aceptar, a grabar y a cerrar. Una vez hecho esto, si yo copio y pego la línea, ¿veis? Ya me lo reconoce, no me da el error y fijaos, ya me ha funcionado. Esto son las trazas que yo hago dentro del bucle, donde voy imprimiendo. Pues mira, el valor de la x inicial, 2,5. Claro, es el punto que yo le mandé al principio, 2,5. La función en ese punto vale menos 3,75. A ver, la función en 2,5 vale 3,75. Pues menos 3,75, claro, más o menos es lo que vale, ¿vale? La función en el punto 2,5 tiene que andar por ahí, ¿veis? La función en el punto 2,5 vale eso. ¿Qué más? Luego coge y dice, en el punto de su derivada vale 3, ¿vale? Me está calculando dónde nos tenemos que ir ahora, ¿vale? Si 2,5 no es punto de corte, ¿dónde nos tendríamos que ir a buscar el nuevo punto de corte, ¿vale? Y eso lo va a hacer durante varias veces, hasta que al final me ha devuelto punto de corte. Vamos a imprimir punto de corte, a ver cuánto es, punto corte, enter.
3,44. Pues sí, más o menos, ¿veis? Fijaos, 3,44 es lo que marca aquí, en esta variable de aquí, ¿veis? Ahí está, 3,44 más o menos es el punto de corte, o sea que el método de Newton lo ha encontrado, ¿de acuerdo? Bueno, pues espero que os haya quedado algo claro cómo funciona el método de Newton, que os haya quedado algo claro pues todo lo que es la implementación que hemos hecho en esta función. Y bueno, pues cualquier duda ya sabéis que me podéis venir a preguntar sin ningún problema.